Hola a todos, aquí el usuario Adrián Estanciero, encontrándome en Hotnot, video colaboración con nada menos que Ateo Brillante. Te saludo, Ateo Brillante. ¿Cómo está, ¿Cómo mi estás? chiquiteco? Aquí Ninja Warrior, el ateo brillante. ¿Cómo está? Un placer estar aquí con todos ustedes, Sí, con la sí, comunidad. yo te he conocido como Ateo Brillante no hace mucho y anoche ha sido la primera vez que te he hablado en Facebook, te he buscado y Así es, también he así es. visto que en uno de mis videos que se llama eh, Ateo por razones científicas, en una de las partes creo que me has comentado, e invitabas que vaya a tu canal a ver tus videos. Y lo cual me ha resultado bastante interesante, ¿Te han porque gustado mis videos? ¿Te han gustado mis videos? sí, Yo sé que se habla un poco desde la pasión. Muchos me critican sí, porque dicen que soy muy duro, pero yo predico lo que creo que es la verdad. así es, o sea, te explico, eh, yo no creía que podía haber más, un actor puede ser más militante, como por ejemplo yo, quien pienso, a diferencia de algunos de mis compañeros, piensa que hay Ujú. que erradicar la religión, pero ahora Pero veo por que vos también supuesto, piensas de la pero misma por manera. supuesto. Pero cuando he visto anoche tus videos, he quedado un poco sorprendido porque es la primera vez que veo a un ateo como arremete, digamos, contra la tan fuerte las religiosas, ¿no? Más aún cuando están queriendo involucrar en la ciencia. Y hacer Claro, una claro. comparación entre creyente y ateo, el último video que ha subido, este, y Sí, quedé bueno, wow, o ahora, sea, ahora he subido. sí, Ahora he subido uno nuevo en el que arremeto contra Nikola Tesla. Tú sabes que Nikola Tesla, hoy hay como un resurgimiento de reivindicar a este sujeto como el mayor genio de todos los tiempos. sí, Pero nadie sabe bien por qué. Nikola Tesla era un creyente, era un cristiano. Por lo cual yo ya no puedo respetar a una persona que cree en amigos imaginarios. Entonces hice un video en el que en realidad empiezo a demostrar que cada uno de sus inventos, digamos, la mayoría no hay registro de esos inventos. O sea, se le atribuyen cosas que no existen a Nikola Tesla. La radio, el avión, el barco a control sí. remoto, la ciudad telegráfica, Y, ¿de y acuerdo? algo muy importante es la implementación de la corriente alterna, ¿no? Tesla, que a diferencia Exactamente, de y se la Edison, adjudican a Tesla. Se la Edison adjudican a brindaba la Tesla, entre corriente comillas. continua. Exactamente, y se la adjudican a Tesla, pero en realidad esas cosas vienen de mucho, muy anteriormente. Ah, mucho antes, claro, porque la que tiene la corriente Por supuesto. alterna, Pero por supuesto. sí, Tú imagínate, tú lo que tiene imagínate. de grandioso esto de que yo hasta ahora, hasta el día de hoy, vengo entendiendo lo que Bueno, porque Nicolás Tesla, tú sabes que las sí, instituciones educativas son en su mayoría, digamos, inventos de la Iglesia Católica. Entonces ellos se han encargado durante siglos de meternos en la cabecita a pensadores creyentes, a pensadores religiosos, que en realidad, si tú te pones a investigar hoy con el arma poderosísima de la Internet, no han sido tan pensadores como se piensan. sí, hay también aquí a través de las redes sociales, también internet, páginas, como una, no sé si llamarla guerra, pero sí hay una batalla informativa, religiosas, en la que distorsionan Claro la que sí. ciencia, lo que dice la ciencia, modifican y tratan de ridiculizar a la ciencia, y a eso es lo que yo me dedico a combatir, precisamente Me los parece muy bien, me parece. mitos religiosos en el que meten la mano en la ciencia, ¿no? Pero Pero me tenemos que combatirlo incluso desde adentro de la ciencia. Pues no puede ser que en el siglo XXI sigamos creyendo en la teoría del Big Bang, que ha sido elaborada por un sacerdote. Tú sabes que la sí, Iglesia Católica ha condecorado a Georges Lemaitre por esta teoría. Es la más sí, aceptada por la ciencia hoy. ¿Cómo puede ser? Es un sí, sacerdote que agarró el librico de la Biblia y dijo, oh, el universo tiene un comienzo, voy a comprobarlo. Y lo comprobó, entre muchas comillas. Y todos le dan la razón. ¿Por qué? sí, te comento que es el tema del Big Bang, ya lo vine trabajando en videos anteriores, y lamentablemente eso me he enfrentado a un, creo que joven, aparentemente, por la forma de expresarse, parece ser un chico joven, ¿Sí? creyente, el usuario F6000, y en el Ujú. que con él hemos debatido fuertemente, y él presentaba entre sus argumentos la teoría esta del Big Bang, pero y ahí demostraba yo que era imposible que el universo tenga un comienzo del mismo Absolutamente. comportamiento de la materia, y que le decía que inclusive que el Big Bang, o sea, la teoría del Big Bang,
es una teoría pero que no está totalmente acabada, o sea, no es una verdad absoluta, es una Claro, propuesta y que aparentemente a través de Hubble, telescopio Hubble y Chandra, quien recibe las radiaciones, claro. pueden, según nos brindan esa información a nosotros, se puede apreciar que parten de un epicentro y de ahí se supone el Big Bang. Sin embargo, mi idea es algo similar a la del Big Bang, pero no tan exacta, ¿no? Pero hasta la misma teoría del Big Bang no dice que surge de la nada el universo y que ahí comienza todo, sino que en realidad dice que existía antes una concentración extrema, Pero mal eso dicho, también, muchas veces le dicen, pero eso también es un peligro porque se ha descubierto que para que existiera dicha explosión, como tú dices, que no viene de la nada, entonces tenía que existir la gravedad. Lo primero que tenía que existir, claro, es la gravedad. Y me sí, preocupa que el padre de la gravedad sea Isaac Newton, que es precisamente un Newton, creyente que le atribuye la gravedad a Dios. Es como que nos quieren meter de algún lado que para que exista el universo tiene que existir Dios, usando un lenguaje que tal sí. vez parezca científico, pero no es más que leer la Biblia y ponerle palabricas que parezcan científicas. Estoy preocupado por eso. Tal vez sea mejor para la ciencia decir nunca sabremos de dónde vinimos. Y está perfecto, y está perfecto. Tal vez lo sepamos dentro de 10.000 años. Y bueno, Sí, la ciencia está avanzando y lamentablemente a veces se tiñen con cuestiones políticas y también religiosas, religión también es política, claro, claro. y ocasiona el retraso o el freno del avance científico, ¿no? Por supuesto. Miraba tus videos, al menos el último me pareció bastante interesante, los dos primeros he llegado a ver, pero el primero, al último, perdón, que he subido, anoche lo he visto completo, y he quedado sorprendido porque la primera vez que escucho a alguien decir, por más ateo militante que sea, yo me creía muy militante hasta que te conocí a ti, Bueno, y de decías acuerdo, que gracias. había que eliminar, erradicar a los científicos creyentes de la ciencia, Hay que quitarlo de los porque libros. metían, Hay que quitarlo de los sí, libros, claro, decían, porque ellos retrasan la ciencia, por más que nos hagan creer que es todo lo contrario. bien, sí, lamentablemente, o sea, de hecho, inclusive tengo uno de los libros de física que en una de las páginas hace como una pequeña oración, cuando se va a hablar de la luz. Lo iba a preparar, ¿cierto? Me lo iba a preparar para dejarlo en mano. Espera un segundo, de aquí lo estoy viendo, lo traigo el libro. Sí, claro. Eh, Cuando empieza a hablar de la luz, hay a ver, yo lo había pegado precisamente, le había tapado este libro, una frase, no sé si se logra ver, aquí he pegado papeles. Pues que ¿Ves? se ve ¿Está como tapado? pixelado. Se ve como pixelado. Lémela, lémela. Claro, a ver. Le he pegado papeles porque ahí dice, en esa parte de los libros dice cosas no científicas, sino religiosas. Por ejemplo, dice, es increíble, no te lo leo, te lo Por leo, favor, por es un favor. pasaje bíblico. Dice, el tema es la luz, ¿no? El tema de que quiero estudiar ondas luz. Bueno, luz principalmente. Dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas moraban sobre la faz del abismo. Y el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Y dijo Dios, haya luz, y hubo luz. Y Dios vio que la luz era buena, y apartó Dios la luz de las tinieblas. Y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche, y fue la tarde y la mañana el primer día. Génesis capítulo 1, un libro de física. No, Y es yo cuando increíble. encontré digo, wow, es increíble, un libro de física. Donde Pero no yo solo creo que los dos sabemos, vos y yo y no, muchos, no solo en los sí, que libros la de física. luz, Déjame decirte que el padre de la sí, genética era un monje cristiano. Y también sucede en los libros de sí, genética otra cosa así. Uno de los padres de la biología y de la química también, Luis Pasteur, era un cristiano. sí. Entonces, digamos, estas cosas son una plaga que están por todos los libros y no nos dejan terminar de entender la verdad. Es como si alguien los hubiera puesto, en realidad, en lugar de contarnos la verdadera historia. Pero verdaderamente vos crees, o sea, yo por lo como lo veo, puede que esté equivocado, porque presento en postura, y ahí el porqué de mi asombro anoche cuando vi tu video, es que según como lo entiendo yo, son personas que probablemente creían en un Dios, sean cristianos o no, pero que hayan logrado un descubrimiento que haya modificado la ciencia y hayan entrado en la ciencia aún siendo creyentes, pero presentando su teoría.
Es imposible. Este, Es pues yo lo imposible veo así, porque no sé. está bien, son puntos distintos de vista. Yo creo que el Sí, creyente no sí, tiene sí. hambre de investigar, porque cree que toda la verdad está en su librito. Entonces yo pienso que estas personas, digamos, las investigaciones tal vez se las han atribuido y están corrompidas por ello. O tal vez alguien nos ha hecho creer que eran creyentes, o que ellos fueron los descubridores, para que nosotros creamos que los creyentes pueden avanzar, pueden hacer avances y no retrasarla, como sabemos que en realidad hacen con la ciencia y con la verdad y con el conocimiento. Así, sí, eso, esa postura tuya, no sé si se llama la creencia, pero tu postura sí me ha quedado bastante en claro, ¿no? Con la palabra creencia tengo algunos problemas. Claro, porque existen creencias, pero no toda creencia es religiosa, ¿no? Y hasta inclusive Claro, claro. existe fe, pero no toda fe es religiosa. Eso también lo trataba en un video. Puede Y ser, puede ser. eh, em, Bueno, mi pregunta tú sabes que la ciencia, y esto es algo con lo que yo no estoy muy de acuerdo con la ciencia muchas veces se basa en la fe de que algo va a salir bien. Es decir, tú sabes que el primer paso de un método científico es la hipótesis. Yo sí, creo que si yo agarro este desodorante y lo dejo caer, se romperá. Esa es la hipótesis. Entonces luego hago el experimento teniendo la fe de que el desodorante se va a romper y que yo tengo razón. Yo creo que hoy, en el siglo XXI, ya hay dispositivos como para poder prever. Sí, es decir, para erradicar la hipótesis, para erradicar la fe. Poder prever si sí, esto realmente se va a romper si yo lo dejo caer. A ver, estoy siendo muy minimalista, ¿verdad? Muy poco sí, detallista, sí, pero sí, sí. no, sí, pero se entiende claramente. Bien, bien. Generalmente se observa, algo nos llama la Exactamente. atención, queremos suponer algo y vamos a llevarlo a la prueba y ahí sí tratamos de al menos de combatir la fe y más bien teorizar, ¿no? Pero me quedé Exactamente. sorprendido anoche cuando te veía tus videos y sí, una de mis preguntas es, por ejemplo, más o menos, ¿a qué edad y qué es lo que te ha hecho cambiar eh, de creyente a pasar a ser ateo? Porque creo, en la gran mayoría, todos alguna vez hemos sido creyentes, ¿no? ¿Vos Bueno, tú recuerdas? sabes, la gran mayoría también hemos creído en Papá Noel. Claro, es verdad, sí. Es así, lo tenemos. ¿Recuerdas más o menos la edad que te ha hecho ateo y el motivo, cómo ha comenzado tu pensamiento escéptico? Eh, yo creo que fue en mi adolescencia cuando me rebelé contra la religión de mis padres. Simplemente, como un adolescente común y corriente, y luego descubrí que mi pequeña rebelión en realidad era la verdad. Por supuesto, desde mi Muy punto de vista. bien. Yo también más o menos, sí, sí, yo también más o menos 12, 13 años. Tengo Claro, una familia muy cristiana, católica, lógico. muy creyente. De hecho, de Claro, hecho mi madre era la catequista, y se me claro. hacía el hacer el catecismo. Y yo también desde la juventud empezaron a hacerme preguntas tales como, la Biblia dice esto, mi mamá me dice esto, ¿es esto posible? Ujú, ¿Por qué entonces no sucede en la realidad? Mi madre me decía, por ejemplo, que en la Biblia, no recuerdo el pasaje, pero en la Biblia está que dice Cristo a uno de sus discípulos que si al menos el hombre tuviese fe del tamaño del grano de una semilla de una mostaza, el hombre diría, eh, montaña, muévete de aquí, y la montaña automáticamente se moverá. Y eso me dicen a mí de chico y digo, pero vaya, entonces yo por qué intento y no puedo, porque eso no sucede en la realidad. Y había cosas que la religión dictaba que no coincidían con la realidad. Y así ha totalmente, empezado mi totalmente. pensamiento escéptico. Y luego De- han tenido que ajustar su doctrina para hacernos creer que lo de la montaña era una metáfora. Después, claro. Y después diciéndolo de Adán y Eva, como se descubre los restos fósiles y la evolución, y aunque algunas religiones, tales como por ejemplo la Iglesia Cristiana Evangélica, rechaza los fósiles, rechaza la prueba, Dicen que, aún siguen sosteniendo que no por supuesto, evolucionamos. yo he escuchado argumentos como que los fósiles son pruebas que nos pone Dios para probar nuestra fe. Es una, ¿Sí? Y también me han dicho evangelistas que los fósiles son falsas pruebas plantadas a por el propósito diablo. por el diablo. Claro que he escuchado. Hay Claro, varias hipótesis, sí, de esta gente, ¿no? Pero tú sabes, de la evidencia, no sé qué quieren luchar contra la evidencia. sí, bueno, totalmente.
Ahora, tú sabes que yo tampoco con la teoría de evolución igual tengo un pequeño problemita, ¿verdad? Porque,